y es que ¿qué hago? Vivo una situación de crisis y la verdad me aterro y es súper duro. Ay, es que la verdad cuando siento ese miedo ante la situación difícil, lo único que quiero es escapar. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo juntos aprenderemos sobre no huyas del miedo en las situaciones de crisis. ¿Deseas aprender mucho más de esto? Suscríbete entonces a este canal y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno. Bueno, hola, me encanta encontrarte en este nuevo capítulo de esta serie Acompaña en las crisis. Hoy entonces vamos a seguir hablando de reconocer y aprender a manejar, enfocándonos específicamente en las emociones que sientes en las situaciones de crisis. Hoy nos enfocaremos entonces en aprender a no huir del miedo cuando lo sientas en esas situaciones difíciles, ¿sí? Y justamente por eso vamos a desarrollar este tema entonces alrededor de 3 claves. Clave número 1 entonces, ¿qué es el cerebro emocional y cuál es su relación con el miedo? ¿Qué es importante? El cerebro emocional o ese cerebro límbico o ese estado emocional que algunos autores llaman, es uno de los 3 pilares del modelo del cerebro triuno del Dr. Paul MacLean, en el que nos busca ayudarnos a entender, cómo funciona el cerebro humano. Entonces, el cerebro emocional básicamente comienza a desarrollarse cuando tenemos 2 años de edad. Está conformado entonces por el tálamo, el cuerpo calloso, la glándula pituitaria, el hipotálamo, la amígdala. ¿Qué es importante entonces? Como te decía, se llama cerebro emocional o cerebro límbico, ¿sí? Se encarga entonces del manejo de las emociones, que son inmediatas, de los sentimientos, que son a largo plazo, de la memoria inmediata e implícita, ¿sí? Que tiende a ser inconsciente e involuntaria. Y básicamente esto es súper importante entenderlo porque cuando ya, digamos, logramos resolver esa necesidad de seguridad desde ese cerebro reptiliano, que era lo que hablábamos en el episodio anterior, que aquí te comparto, en el capítulo anterior, desde este lugar entonces busca entonces satisfacer esa necesidad de conexión, vínculo, ¿sí? Ahora, ¿qué relación tiene esto con el miedo? Digamos que esa estructura que te mencioné ahorita, esa amígdala, es como un centinela, ¿sí? Que escanea todos los estímulos del entorno. Cuando detecta algún estímulo, sea novedoso, sea atípico, sea fuera de lo común, sea peligroso, sea que represente alguna amenaza, ahí está en alerta, ¿sí? ¿Y cuántas veces te has sentido así, digamos, a la expectativa porque tienes miedo cuando vives una o varias situaciones difíciles o de crisis? Reflexiona primero qué situaciones difíciles que has vivido te han hecho sentir miedo. Ahora, ¿cómo te has sentido en ese momento? Gina, estresada. Gina, alerta. Gina, detallando todo lo que está a mi alrededor. Okay. Es básicamente por esa amígdala que está ahí como centinela vigilando constantemente eso, ¿sí? Esto es importante porque ahí te das cuenta que desde ese lugar es que tu cerebro reacciona cuando tienes miedo, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Clave número 2 entonces. Situaciones difíciles más comunes que generan miedo. Siento que las que me generan más miedo a nosotros los seres humanos, y cuéntame aquí abajo en comentarios si hay alguna que se me escape, que sientas que sería bueno agregar. 1, situaciones que tienen algún contenido violento.
sea porque veo que le sucedió a otra persona, sea porque me afectó a mí, sea porque afectó, dañó o perjudicó a uno de mis seres queridos. Un hurto, algún evento, digamos, violento, en fin. Siento que otras situaciones que generan miedo son desastres naturales, ¿no? Especialmente cuando crecemos en un lugar donde no suceden casi, porque digamos que tenemos una reacción más alerta. Y adicionalmente, sí, digamos básicamente siento que pueden ser esas dos. Cuéntame aquí abajo si agregarías alguna otra situación de crisis que genera más miedo a nosotros los seres humanos, que te ha generado más miedo a ti. Siento que también a veces incluso asociadas a la muerte, situaciones relacionadas a la muerte, también generan mucho miedo en algunas personas. ¿Y qué es importante de esto? Si bien muchas veces te he contado, te he explicado en esta serie que no podemos escapar de esas situaciones difíciles, sí es importante darte cuenta cuando te generan miedo, cómo manejas eso, cómo actúas en esos momentos. Desde ese miedo, ¿qué pensamientos llegan a tu mente? ¿Qué actuaciones tienes? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Importante que reflexiones eso, ¿sí? ¿Qué es importante entonces? Desde ese cerebro emocional que te mencionaba anteriormente, puede que tengas ante el miedo, puede que tengas dos tipos de respuestas de ese cerebro emocional. Agresión o culpa. ¿Cuántas veces el miedo te ha hecho tener respuestas agresivas? Porque si sientes que si tú no actúas, entonces el otro te va a hacer daño. ¿Cuántas veces has sentido culpa porque ese miedo te congeló y no supiste cómo actuar? Importante tener eso presente. Clave número 3 entonces. Logra aprender del miedo. Siento que el miedo es un mensajero importante de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo nos invita a reconocer que hay ciertas situaciones que implican una amenaza, un peligro para nosotros, ante las cuales tenemos que estar alerta y tenemos que buscar la forma de protegernos. Ojo, una cosa es protegernos, otra cosa es encerrarnos en cuatro paredes y no salir jamás. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Importante, digamos, no caer en extremos cuando estamos desde el miedo. Darte cuenta en estos momentos cuántas veces tal vez desde el miedo has reaccionado de una forma muy extrema. Importante tener eso ahí súper presente. Básicamente quise mencionarte esto, que es una parte tomada de mi workshop Guiando Caminos, el módulo 1, que hablamos de biología y crisis. Y que es importante, me gustaría que entonces aquí abajo me cuentes cuántas veces en esas crisis has vivido desde esa emoción del miedo y has querido huir de ese miedo. Cuéntame aquí abajo en comentarios y estaré leyendo y respondiendo cualquier pregunta que me hagas sobre lo que hablamos el día de hoy. Bueno, y para cerrar hay una gran invitación que quiero hacerte, y es que acompañar a tus hijos en las situaciones difíciles o de crisis es súper importante y te necesita a ti como un guía que puedas llevarlo de la mano y saber acompañarlo en esas situaciones, ¿sí? Y para poder hacer esto posible, a veces no sabemos cómo lograrlo, ¿no? Y justamente por eso creé mi workshop Guiando Caminos, donde brindo todas las herramientas que necesitas para poder acompañar a tus hijos en las crisis. Aquí abajo te comparto el enlace con mucha más información para que accedas a este workshop. Y tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad en esta serie. Bueno, un abrazo enorme. Chao.